Buenas tardes, les damos la bienvenida a todas las personas que nos acompañan y a su vez les damos las gracias por su participación en esta exposición. En la tarde de hoy, el doctor César de la Fuente nos estará hablando sobre un tema bastante interesante, el cual es la bioingeniería computacional y de cómo ha sido su experiencia con ella. Las encargadas de la moderación serán María Castillo y mi persona, Melissa Sánchez. Siguiente diapositiva, por favor. Durante toda la exposición, les solicitamos que mantengan su cámara y micrófonos apagados para no interrumpir al expositor. Si tienen alguna pregunta, al final se les dará un espacio para que la realicen. A continuación, comentaremos un poco sobre la trayectoria del expositor. El doctor César de la Fuente es profesor asistente presidencial de la Universidad de Pensilvania, donde dirige el grupo de biología de máquinas con el objetivo de combinar el poder de las máquinas y la biología para ayudar a prevenir, detectar y tratar enfermedades infecciosas. Es uno de los primeros en desarrollar un antibiótico diseñado por una computadora con eficiencia en animales. También diseñó algoritmos para el descubrimiento de antibióticos, reprogramó venenos antimicrobianos, creó nuevos materiales antimicrobianos a prueba de resistencia. Además, inventó diagnósticos rápidos de bajo costo para la COVID-19 y otras infecciones. De la Fuente es investigador del NIH. Mira, fue reconocido por el MIT Technology Review como uno de los principales innovadores del mundo por digitalizar la evolución para hacer mejores antibióticos. El profesor de la Fuente ha dado más de 150 conferencias y sus descubrimientos científicos han producido alrededor de 100 publicaciones, incluidos artículos en Nature Biomedical Engineering, Nature Communications, Nature Chemicals Biology, Advanced Materials y múltiples patentes. Siguiente diapositiva. Algunos de los premios que ha recibido ha sido el premio Langer, un líder emergente en química de ACS Kavli, ACS Infectious Diseases Joint Investigator Award, Thermo Fisher y MBS Academy Early Careers Achievement Award por el desarrollo pionero de nuevos antibióticos diseñados utilizando principios de computación, ingeniería y biología. El prestigioso Premio Princesa de Girona por la investigación científica. También el premio ACM por la investigación biotecnología y aplicada en la carrera inicial. Ahora hablaremos un poco sobre los organizadores de este evento, que son IEEE, que significa Institute of Electrical and Electronics Engineers. Es una asociación mundial de ingenieros dedicada a la normalización y el desarrollo de áreas técnicas, con cerca de 425,000 miembros y voluntarios en 160 países. Es la mayor asociación internacional sin ánimos de lucro formada por profesionales de las nuevas tecnologías como ingenieros electrónicos, ingenieros de sistemas, matemáticos aplicados, ingenieros en biomedicina, ingenieros en mecatrónica, ingenieros en telemática, entre otros. El capítulo estudiantil IMBS de IEEE de la Universidad Latina de Panamá, cuya misión es promover y divulgar la expansión y el avance de la biomédica y carreras afines de Panamá, proporcionando un espacio activo de crecimiento y productividad estudiantil con las herramientas necesarias para el desarrollo profesional. Su visión es ser una agrupación de líderes en desarrollo que forman y sirven de apoyo en la promoción y divulgación de biomédica y temas afines en Panamá y el mundo, y con ellos ser una pieza en la formación complementaria universitaria. Por último, tenemos la APID, que por sus siglas significa Asociación Panameña de Ingeniería Biomédica. Su misión es promover y respaldar a todos sus asociados implementando valores sociales y profesionales con el objetivo de preservar la profesión nacional e internacional, impulsando el desarrollo científico, académico y profesional de todos los asociados profesionales de la ingeniería
Biomédica y Domus. Su misión es ser una asociación líder en ingeniería biomédica a nivel nacional, reconocida por los asociados, estudiantes, instituciones y empresas del sector salud, como ente que presenta e impulsa activamente en el avance de la biomédica y su impacto en la sociedad y bienestar en la atención sanitaria. Ahora sí, pasaremos con la parte más importante de esta exposición. Le damos la bienvenida al doctor César de la Fuente. Bueno, muchas gracias, Melissa, y muchas gracias a las organizadoras por la invitación. Es un honor poder compartir un ratito con todos vosotros y vosotras para describir un poco lo que venimos haciendo en el laboratorio. Entonces voy a compartir mi pantalla para que podáis ver las diapositivas. ¿Se ven bien? Melissa, ¿se ven bien las diapositivas? Sí, sí se ve bien. Vale, perfecto. Bueno, pues nada, quería pues compartir unos 35 o 40 minutos con todos ustedes con el objetivo de describir un poco lo que venimos haciendo en el campo de la intersección entre las máquinas y las enfermedades infecciosas. Una de las cosas que nos interesa mucho en mi laboratorio es intentar desarrollar nuevos antibióticos, nuevas medicinas, ¿no? Y es un proceso muy difícil. De media, tardamos más de 10 años en llevar un nuevo medicamento, desde el momento en que se descubre en el laboratorio hasta el momento en el que se puede implementar en un hospital y puede salvar vidas, ¿no? Es un proceso muy largo, 10 años de media. Entonces, bueno, muy complicado, como vemos aquí, ¿no? Y en la derecha vemos que es un proceso también altamente costoso, ¿no? Para desarrollar un medicamento cuesta más de 2 billones con B de dólares americanos. Esto, para ponerlo en perspectiva, es más que el presupuesto que tiene la NASA para enviar un cohete a la Luna. O sea que es más caro desarrollar un medicamento que enviar un cohete a la Luna. Así que imagínense. Y bueno, entonces, una cosa interesante de lo que nos aprovechamos en el laboratorio son dos tendencias que hemos visto. Una es la capacidad computacional que tenemos hoy en día, que es resultado de décadas de incremento, ¿no? en esta capacidad computacional debido al número de transistores que podemos meter en un chip, que los chips son la base de todas las computadoras, como sabéis. Y luego también la tendencia positiva hacia la automatización y nuestra capacidad para generar muchos datos. Entonces nosotros en mi laboratorio pensamos que estas dos tendencias las podemos converger o unir para poder pues, disminuir el tiempo y el coste asociado con el descubrimiento, el desarrollo de nuevos medicamentos y en particular, como comento, nos centramos en el desarrollo de nuevos antibióticos. Y la motivación detrás de esto es que las bacterias resistentes o las infecciones causadas por bacterias son un problema de salud global. Aquí lo vemos AMR, que son antimicrobial resistance o bacterias superresistentes. Se proyecta que van a matar a 10 millones de personas en el mundo para el año 2050, superando todas las otras causas de muerte en nuestra sociedad, incluido el cáncer, como podemos ver aquí. Y si haces un cálculo rápido de esas 10 millones de muertes al año, se corresponden con una muerte cada 3 segundos, ¿no? Entonces, nos dirigimos hacia un mundo post-antibiótico donde estos medicamentos ya no funcionan, ¿no? Y aquí yo creo que es importante recalcar un par de cosas. La primera es que los antibióticos no solo son útiles cuando tenemos una infección y, bueno, nos tomamos el antibiótico y nos cura, ¿no? En cuestión de horas o días, pero también son fundamentales para la medicina contemporánea tal y como la conocemos. Intervenciones médicas como, por ejemplo, un parto o tratamiento de quimioterapia para pacientes de cáncer o un trasplante de órganos o una cirugía no serían posibles sin tener antibióticos efectivos que funcionen. Y la segunda cosa que me gusta recalcar es que en los últimos 100 años o así, el ser humano hemos prácticamente duplicado nuestra esperanza de vida y esto es gracias a tres pilares fundamentales. Uno es los antibióticos que funcionan, dos es las vacunas y tres es el agua potable.
Entonces, imaginaros un mundo donde uno de estos pilares fundamentales se derrumba y no funciona, ¿no? Entonces, eso es un poco la motivación. También cabe recalcar que los antibióticos, desde el descubrimiento del primero, que fue la penicilina, descubierto en 1928 por Alexander Fleming, 1928, pero no se implementó en la sociedad, es decir, no empezó a salvar vidas hasta los años 40, 1940, lo cual pues realmente recalca que como sociedad llevamos usando antibióticos menos de 100 años. Es una innovación médica muy reciente. Y desde el descubrimiento de la penicilina, como comento, pues el resto de antibióticos que usamos hoy en día en los hospitales, casi todos vienen del mundo natural, de la tierra, ¿no? Del mundo biológico. Aquí muestro varias estructuras químicas para que os hagáis una idea de la diversidad molecular que tienen estas medicinas antibióticas. El problema que tenemos es que llevamos varias décadas, los investigadores, intentando encontrar nuevas estructuras moleculares en el mundo natural con capacidad antibiótica, pero hemos sido incapaces. Entonces, lo que estamos intentando hacer ahora es, en vez de depender de nuestra capacidad de encontrar nuevas estructuras en el mundo biológico, en la naturaleza, ¿por qué no intentar traducir esa complejidad química de moléculas que ya hemos encontrado, de moléculas antibióticas que ya nos ha dado la naturaleza, traducir esta complejidad química en el lenguaje binario de unos y ceros para que un ordenador pueda entender toda esta complejidad química? Y luego el ordenador se puede hacer cargo de desarrollar y descubrir nuevos tipos de antibióticos, ¿no? Ese es un poco el concepto. Entonces, básicamente el ordenador nos puede permitir pues, jugar al Lego de manera combinatorial para poder unir diferentes bloques. En nuestro caso, sobre todo, trabajamos con proteínas. Entonces, los bloques, el código que conforma estas proteínas pequeñas son aminoácidos. Y entonces jugamos al Lego, ¿no? Con el ordenador para intentar ensamblar los distintos bloques de aminoácidos en estructuras nuevas que luego puedan servir como potenciales medicinas, ¿no? Este es un poco el concepto. Entonces, el ordenador nos puede ayudar a alcanzar tres metas. Una de ellas es para explorar el espacio secuencial de las moléculas, para ver si podemos encontrar nuevas moléculas que sean antibióticas. Segundo, nos puede ayudar a generar nuevos tipos de estructuras. Esto es muy importante porque entra dentro del campo de la creatividad, que es un concepto que típicamente asociamos con el ser humano. Pero ahora os mostraré evidencia de que poco a poco estamos siendo capaces de enseñar a los ordenadores a adquirir cierta capacidad creativa para generar y crear nuevos tipos de moléculas de antibióticos. Y por último, para explorar a la biología como fuente de nuevos antibióticos. Entonces, bueno, hablaré un poquito sobre estas tres temáticas, empezando por la exploración del espacio secuencial. ¿Qué es esto, no? El espacio secuencial combinatorial de moléculas, como comento, es tremendamente grande, prácticamente infinito, y para representar esto, pues os voy a mostrar espacio combinatorial de conceptos que quizás sean más familiares, ¿no? A la audiencia, por ejemplo. El número de personas en la Tierra, pues 10 a la 10, ¿no? 10 elevado a la 10. Del número de bacterias en un ser humano, en cualquiera de nosotros y nosotras, tenemos pues 10 a la 13 microbios, ¿no? Muchos de ellos beneficiosos que nos ayudan. El número de estrellas en el universo, 10 a la 31, un número prácticamente inimaginable. Pues ahora considerar una proteína muy pequeña, una molécula, ¿no? Compuesta de tan solo 25 aminoácidos, los componentes fundamentales, los bloques de Lego fundamentales, uno detrás de otro, 25, como en un collar de perlas. Esto es una proteína muy pequeña, mucho más pequeña que cualquier otra proteína en nuestro cuerpo, que normalmente tienen cientos de aminoácidos. Esta solo 25, y esta proteína minúscula pues, nos da un espacio secuencial que es mayor al número de estrellas en el universo.
Entonces, incluso para explorar algo tan pequeñito como esta molécula, necesitamos, bueno, tiene un espacio secuencial más superior al número de estrellas en el universo, con lo cual, pues obviamente hacen falta el poder computacional para poder explorar esta diversidad tan tremenda, ¿no? Y para hacer las cosas más complicadas y por lo tanto más interesantes, como desde un punto de vista científico, pues a lo largo del proceso evolutivo de billones de años, el mundo natural tan solo nos ha dado una fracción del espacio secuencial total de potencial de todas las moléculas. Entonces, el mundo natural solo nos ha dado, pues todas las moléculas que nos ha dado, las podemos meter dentro de este círculo aquí, en rosa, y todo en blanco representa espacio previamente no explorado a lo largo del proceso evolutivo. Entonces el ordenador nos puede ayudar a expandir las fronteras de este espacio secuencial para poder explorar estas áreas en blanco que nos pueden dar pues, nuevos tipos de medicamentos, nuevos tipos de moléculas. Y entonces es otra cosa que nos puede ayudar a conseguir el poder computacional de hoy en día. Muy bien, obviamente necesitamos computadoras para poder explorar este espacio secuencial prácticamente infinito y luego lo otro que necesitamos es, la siguiente pregunta que nos hicimos fue, ¿cómo podemos enseñar a un ordenador a crear, a innovar a nivel molecular o a crear diversidad a nivel molecular? Y aquí, pues básicamente tomamos inspiración del mayor mecanismo de innovación que tenemos a nuestra disposición, ¿no? Y ese es el proceso evolutivo. La teoría de selección natural de Charles Darwin, que permite que a nivel de organismo evolucionemos de manera tremenda, ¿no? Y eso es lo que nos ha permitido pues, al ser humano evolucionar y llegar a donde estamos hoy en día y a todas las otras especies. Entonces, esto es lo que decidimos hacer, copiar un poco los elementos fundamentales del proceso evolutivo e intentar enseñárselos a un ordenador para que el ordenador pueda ejecutarlos y de esta manera evolucionar moléculas en vez de organismos para poder optimizarlas como nuevos antibióticos. Entonces, esto es un poco, bueno, un resumen de lo que hicimos. Empezamos con una población inicial de moléculas de la naturaleza. De nuevo, traducimos la complejidad química de estas moléculas en el lenguaje binario de unos y ceros para que sea comprensible por parte del ordenador y luego le enseñamos al ordenador a ejecutar el proceso evolutivo a través de mutación, selección y recombinación, básicamente los mismos elementos fundamentales por los cuales el ser humano, cualquiera de nosotros aquí en esta charla, hemos evolucionado, y luego en n veces iteraciones de este proceso evolutivo en una loop, en una feedback loop, ¿no? Y aquí vemos pues, un ejemplo del proceso evolutivo. Cuando incrementas el número de iteraciones, vemos que el ordenador es capaz de evolucionar las moléculas hacia un valor fitness óptimo que se corresponde con lo que el ordenador se correlaciona con la capacidad antibiótica de cada molécula. Entonces el ordenador está evolucionando la molécula y a la vez haciéndola mejor antibiótica, ¿no? Mejor contra las bacterias, al menos a nivel teórico. Y a la vez el ordenador es capaz no solo de optimizar la capacidad antibiótica de la molécula, pero también es capaz de explorar regiones de espacio secuencial previamente no exploradas a lo largo de la evolución. Recordamos el gráfico anterior con las partes blancas del gráfico que nunca se habían explorado, pues el ordenador puede adentrarse en estos mundos previamente desconocidos, dándonos moléculas diferentes a lo que nos había dado el proceso evolutivo, millones de años de evolución. Entonces, esto es en cuestión de días o semanas, el ordenador es capaz de generar moléculas nuevas que jamás habíamos visto antes. Aquí os muestro algunas de las moléculas que el ordenador nos dio, ¿no? Lo muestro en la pantalla. Hasta este punto, con muy mínima intervención humana, todo esto. Entonces, el ordenador es básicamente capaz de crear estas moléculas. Hablaba antes del concepto de creatividad y cómo los ordenadores cada vez más son capaces de adquirir esta creatividad que normalmente solo asociamos con el ser humano. Y aquí llegamos siempre a un punto de inflexión. Y es que todas las moléculas que vemos en la pantalla las ha creado el ordenador piensa
que van a ser muy buenas antibióticas, ¿no? Que van a ser muy efectivas matando bacterias, pero todavía no estamos en el punto, en este campo, donde nos podemos fiar del ordenador. Entonces, lo que tenemos que hacer es verificar si lo que nos dice el ordenador está en lo correcto o es incorrecto. Entonces, lo que hacemos es sintetizamos muchas de estas moléculas en el laboratorio usando técnicas químicas, en particular síntesis en fase sólida, es una técnica química que nos permite sintetizar pequeñas proteínas, y luego hicimos ensayos donde expusimos a muchas bacterias que tenemos aquí en el laboratorio, bacterias resistentes a antibióticos, a estas moléculas. Después de que las sintetizamos, las tratamos a las distintas bacterias para ver si en realidad pueden matarlas, ¿no? Y esto nos permitió identificar, estos dos ensayos que hicimos, nos permitieron identificar una molécula que era muy efectiva matando bacterias. Esta es la molécula, esta es la estructura tridimensional elucidada por resonancia magnética nuclear. Y esta es la misma molécula en 3 dimensiones, muy efectiva al menos en ensayos in vitro, ensayos en placas de Petri, matando a bacterias de relevancia clínica, bacterias súper resistentes a antibióticos. Entonces, el siguiente paso es, bueno, pues pueden estas moléculas creadas por una máquina, por un ordenador, pueden curar infecciones en un modelo de ratón de relevancia preclínica, ¿no? Este es el siguiente paso. Entonces, lo que hicimos fue desarrollar un modelo de ratón de infección y tratamos al ratón con la molécula creada por el ordenador y, como vemos, reduce la infección mucho mejor que 2 de las moléculas con las que el ordenador empezó el proceso de optimización. Y aquí a la izquierda tenemos el grupo de animales, de ratones no tratados con nada, para daros una idea del número de bacterias que están en estos ratones infectados. Está básicamente entre 10 a la 6 y 10 a la 7, un número muy elevado, ¿no?, de bacterias. Pero bueno, para resumir, pues los ordenadores poco a poco nos pueden permitir explorar el espacio secuencial de las moléculas, en este caso pequeñas proteínas, y están poco a poco adquiriendo esta capacidad, esta habilidad creativa para crear nuevas cosas que luego pues, son efectivas no solo en placas de Petri y en el laboratorio, pero también en modelos de ratón. O sea, que pueden disminuir la infección en un modelo de ratón que de otra manera puede ser muy peligroso, ¿no?, para el organismo. Y entonces esta es la primera parte de la charla. Entonces, para proseguir, me gustaría comentarles que aparte de diseñar nuevos antibióticos usando inteligencia artificial y ordenadores, nos interesa también intentar descubrir nuevos antibióticos. Y en esto el mundo biológico tiene un código muy complejo, el código de ADN el código de aminoácidos en proteínas, que no se ha explorado realmente muy bien, ¿no? Entonces esto yo creo que es por falta de herramientas computacionales. Y aquí os voy a contar pues, un poco algunos de los proyectos que hemos ejecutado en este sentido. Para intentar explorar la complejidad biológica, para intentar encontrar nuevos antibióticos, hemos tomado inspiración en este caso de tecnologías de reconocimiento de patrones, por ejemplo, de reconocimiento de caras o reconocimiento de sonidos. Pero en vez de querer reconocer pues, expresiones faciales o palabras, en este caso queremos reconocer patrones moleculares que constituyan nuevos antibióticos. Y un poco la analogía que me gusta usar aquí es que los algoritmos que desarrollamos operan un poco como el buscador en la función de buscar en Microsoft Word. Si tienes, imagínate, un documento con cientos o miles de hojas y quieres encontrar pues, la palabra Panamá. Irías al buscador, ¿no?, a la función de buscar, escribirías Panamá y el algoritmo pues, te encuentra la palabra Panamá en todos los sitios donde aparece en el documento. Esto opera un poco igual, pero te encuentra moléculas. Entonces, en la función de buscar, nosotros implementamos el código molecular y luego nos permite este algoritmo pues, buscar en bases de datos tremendamente grandes como un proteoma entero o un genoma entero para encontrar pues, estas moléculas, estos potenciales antibióticos que están escondidos en este código y que previamente no se habían encontrado.
Pero bueno, para visualizar, para mostraros este concepto de manera más visual, os lo voy a mostrar de este modo. Tú puedes tener una proteína en 3 dimensiones, tiene un aspecto así como el que vemos aquí, y luego puedes disponer esa estructura tridimensional en 2 dimensiones. Y aquí tenemos el código de aminoácidos, que son los componentes fundamentales de la proteína, y el algoritmo lo podemos aplicar y el algoritmo recorre todo este código, esta complejidad biológica, y es capaz de reconocer y de identificar regiones indicadas por estos colores que tienen actividad antibiótica potencial. De nuevo, es solo una predicción a nivel teórico, es lo que cree el algoritmo, pero es una predicción muy poderosa porque nos permite, dentro de una proteína entera, encontrar regiones o fragmentos que pueden ser potenciales medicamentos, potenciales antibióticos, por ejemplo, esta región en amarillo. Entonces, luego lo que podemos hacer usando métodos químicos de biología sintética y de química sintética, podemos extraer este fragmento amarillo de la proteína total y podemos luego intentar desarrollarlo en el laboratorio como un nuevo tipo de medicamento. Entonces, lo que hemos hecho, hemos aplicado estos algoritmos de reconocimiento de patrones para explorar el cuerpo humano entero, para explorar el genoma y el proteoma entero de nuestro cuerpo. Y lo bonito es que hemos encontrado pues un montón de miles de antibióticos nuevos que llamamos antibióticos encriptados en nuestro propio proteoma o genoma. Y lo bonito es que no solo los encontramos en el sistema inmune innato, ¿no? Que es donde os podéis imaginar que podríamos encontrar antibióticos, ¿no? Ya que el sistema inmune innato es el que nos permite defendernos de patógenos invasores. Cuando una bacteria o un virus nos invade, el sistema inmune innato es el que dice, bueno, reconoce a este agente invasor como foráneo y nos ayuda a construir una respuesta inmunitaria para poder neutralizar a este invasor, ¿no? Pues no lo encontramos solo en el sistema inmune innato, sino alrededor de todo el cuerpo, incluido el sistema nervioso, el sistema cardiovascular y el sistema digestivo. Y esto nos lleva a una hipótesis que tenemos ahora, que es que la respuesta inmunitaria contra los patógenos invasores quizás no solo dependa del sistema inmune innato, pero todos estos diferentes sistemas del cuerpo pues, pueden estar contribuyendo de manera activa también a esta respuesta efectiva contra los patógenos. Y os voy a contar un poquito propiedades de estos nuevos antibióticos encontrados en nuestro propio cuerpo. Una cosa interesante que vimos es que si preparas cócteles o combinaciones de estos antibióticos encontrados en la misma parte del cuerpo, por ejemplo en el torrente sanguíneo, lo que hacen es se potencian entre ellos para matar a los patógenos. Es decir, bajan la concentración necesaria para matar a los patógenos cuando los combinas. Y esto es lo que vemos aquí. Y bueno, a concentraciones súper bajas que son relevantes a nivel fisiológico. Otra cosa importante, siempre que quieres desarrollar un nuevo medicamento, es asegurarte de que tu target, ¿no? La diana, no desarrolla resistencias a tu medicamento. En este caso, nuestro target o diana es una bacteria. En el contexto de ese experimento, es esta bacteria Acinetobacter baumannii, es una bacteria gram negativa, un patógeno muy importante que causó muchos problemas en los soldados en Irak. Bueno, en el campo de batalla tenían heridas y esta bacteria pues infiltraba en las heridas y las causaba pues, infecciones muy recalcitrantes, muy difíciles de tratar. Y aquí lo que hicimos fue expusimos a esta bacteria a un antibiótico convencional, un antibiótico que está disponible en los hospitales, como la polimixina B. Y aquí tenemos 3 antibióticos que hemos encontrado nosotros nuevos en el cuerpo humano. Y vemos cómo la bacteria al final desarrolla resistencias contra el antibiótico convencional, pero no contra los que hemos encontrado en el cuerpo humano. Y esto pues, es una propiedad obviamente muy deseable, ya que es importante pues, bueno, que las bacterias no desarrollen o intentar minimizar, ¿no? la probabilidad de que las bacterias desarrollen resistencias a los medicamentos nuevos que generamos usando herramientas computacionales. Y nuevamente pues, demostramos la capacidad de estos antibióticos encriptados en nuestro propio cuerpo para resolver las infecciones causadas por varias bacterias patógenas en modelos de ratón, tanto en monoterapia como en terapia combinada, cuando combinamos cócteles o combinaciones de estas moléculas encriptadas.
Bueno, esto simplemente pues, para validar la capacidad antiinfectiva de estas moléculas. Y aquí simplemente para mostrar que también tienen relevancia fisiológica, están producidas, aquí muestro 4 diferentes tipos de moléculas, están producidas en nuestro cuerpo a diferentes niveles, desde bajo a medio a alto, y en diferentes partes del cuerpo, zonas biogeográficas del cuerpo, simplemente para mostrar que, bueno, que estas moléculas o antibióticos encriptados pues pueden tener un rol fisiológico para ayudarnos a curar o a combatir a las infecciones causadas por patógenos que se meten dentro de nuestro cuerpo. Y bueno, sobre todo he mostrado moléculas que funcionan muy bien en modelos de ratón, pero hay muchas otras que no funcionan tan bien. Entonces hemos empezado un proyecto ahora donde hemos creado nanomáquinas que son como nanorobots y microrobots, y los hemos cargado con antibiótico, de tal manera que el microrobot es capaz de transportar el antibiótico que hemos cargado en su superficie, transportarlo y mientras se mueve a lo largo de la infección es capaz de resolver la infección. Y aquí voy a mostrar un vídeo donde cargamos a en este caso una nanomáquina con un antibiótico que se llama LL37. Aquí no tenemos antibiótico, aquí tenemos un poco más y bueno, vamos incrementando la concentración y simplemente vemos que la nanomáquina es capaz de transportar el antibiótico a lo largo de la infección y es capaz de matar a las bacterias mientras se transporta, mientras recorre la infección. Hemos demostrado este concepto no solo in vitro, en placas de Petri, pero también en un modelo de ratón. Y bueno, esto es simplemente para mostrarles lo que es posible hoy en día con la nanotecnología para poder transportar pues, antibióticos que quizás no funcionen muy bien. Muy bien, pues un poco para resumir esta parte de la charla, hoy en día ya podemos usar a los ordenadores para poder diseñar y descubrir nuevos antibióticos. En lo que estamos trabajando ahora es en intentar conectar esto con un robot que va a sintetizar o bueno, a sintetizar las moléculas que el ordenador le dice que tiene que sintetizar y luego combinar esto con un robot que hace screenings de las moléculas para ver si tienen capacidad antibiótica. Y luego estamos pues, diseñando y creando modelos de machine learning y de inteligencia artificial para poder retornar todos esos datos al ordenador para crear bueno, una plataforma que autoaprende y que resulte en una cosa autónoma, ¿no? En una estrategia autónoma para crear nuevos antibióticos. Este es un estudio retrospectivo que realizamos en el laboratorio, donde mirando simplemente para ilustrar lo nuevo que es este campo, el campo en la intersección entre la inteligencia artificial y el descubrimiento de antibióticos, mirando a publicaciones, vemos que en la intersección entre inteligencia artificial y antibióticos, el número de publicaciones no empieza a subir hasta el año 2018. Bueno, o sea que es un campo pues, de eso, 4 años, alrededor de 4 años. Estamos todavía aprendiendo a caminar o a gatear, como se dice, pero es un campo con muchísimo futuro y si hay alguien en la audiencia interesado o interesada, pues yo os animo a que os unáis, ¿no? Necesitamos gente joven, creativa y con ganas de un poco de cambiar el mundo a mejor, ¿no? Entonces es un campo con muchísimo potencial. Muy bien. Disculpe. Y por último, quería hablar un poquito brevemente sobre el trabajo en COVID que hemos realizado durante la pandemia, intentando desarrollar sistemas de diagnóstico para poder diagnosticar a la COVID. Y aquí hubo varias cosas que nos motivaron mucho, ¿no? En marzo de 2020, cuando empezó todo, y fue intentar desarrollar tecnologías que fueran muy baratas para poder detectar al virus, con el objetivo de que todo el mundo se las pudiese permitir, no solo gente con dinero, pero pues gente con menos recursos económicos o gente que vive en países en vías de desarrollo o en comunidades que tienen menos recursos. Y la segunda cosa que nos motivó muchísimo fue intentar desarrollar una tecnología que fuese rápida, ¿no? Porque esto es fundamental para poder permitir el testeo de alta frecuencia, que es una herramienta fundamental que tenemos para prevenir pues, la propagación del virus o de cualquier virus realmente y poder prevenir pues, brotes, poder prevenir hospitalizaciones y lo que todos queremos al final es poder prevenir muertes, ¿no? Entonces, nos centramos muchísimo en esto durante la pandemia.
con una motivación especial acerca de, bueno, de la inequidad a todos los niveles que tenemos en nuestro mundo, pero sobre todo durante la pandemia se vio la inequidad de salud, ¿no? La falta de disponibilidad de test de diagnóstico en muchos países, con las vacunas, cuando se comenzaron a llevar a los diferentes países, pues 10 países compraron el 75% de todas las dosis. Incluso hoy en día hay muchos países donde ni siquiera el 5% de la población ha recibido la primera dosis. Y entonces, bueno, yo creo que es importante ser reflexivo en este sentido y darnos cuenta de que, bueno, vivimos en un mundo con muchas desigualdades, y es importante, pues a nivel de sanidad y a nivel de tecnología, intentar democratizar esto mucho más y permitir que estas tecnologías lleguen a todo el mundo, no solo a países con más dinero. Pero bueno, fuimos capaces de desarrollar 3 prototipos. Todavía están en estadio de prototipo, ninguno está disponible a nivel comercial. Pero voy a hablar brevemente sobre ellos. El primero fue Rapid, el segundo fue LED y el tercero fue Color. Entonces, Rapid, pues es un test de diagnóstico que puedes conectar a tu portátil o también a tu teléfono móvil. Y funciona un poco así. Lo que hemos hecho, básicamente cuando el virus SARS-CoV-2, el virus de la COVID, cuando se adentra en nuestro cuerpo, lo que ocurre es que se une a un receptor que tenemos en muchas de nuestras células que se llama el receptor AC2. La unión entre la proteína S del virus y el receptor AC2 es lo que inicia el proceso infectivo. Y básicamente lo que hemos hecho aquí es recapitular este proceso en un chip, un electrodo o un chip. Hemos creado el receptor AC2 de manera recombinante y lo hemos depositado en el electrodo. Entonces, si ponemos aquí una muestra de saliva humana o una muestra nasofaringea, si el virus está presente en la muestra, pues se va a unir al receptor AC2 y vamos a poder detectarlo a través de una tecnología que se llama electroquímica. Y el proceso de detección, pues en este caso, en este prototipo, son 4 minutos y el coste son menos de $5 por test. Y a través del app, pues podemos visualizar si la muestra en concreto está infectada con el virus o si es sana. Esto es un poco, bueno, no voy a entrar en todos los detalles, pero esto es un poco como hacemos la ingeniería del chip o del electrodo, donde los diferentes componentes los ensamblamos para tener un electrodo funcional que nos permite, pues, detectar el virus de manera eficiente. Y aquí pues testamos las métricas del test usando cepas clínicas de SARS-CoV-2, mirando a 3 métricas fundamentales que son la sensibilidad, la especificidad y la precisión. Tanto en muestras nasofaríngeas como muestras de saliva. La sensibilidad es básicamente la correlación positiva. Es decir, si una muestra en concreta es positiva por COVID, la detecta nuestra tecnología como positiva o no. Especificidad es el reverso, ¿no? Si una muestra no tiene COVID, nosotros también la detectamos como negativa o comete fallos en nuestro test. Precisión es una combinación entre estas dos métricas. Entonces vemos que es bastante bueno el test. Bueno, comete algún error, pero en general es bastante fiable. Y también podemos detectar variantes emergentes, mutantes, como cuando publicamos este artículo, la variante británica B117 era la más prominente, pero desde entonces hemos sido capaces de detectar la variante Delta y muchas otras, ¿no? Y básicamente esto es una matriz comparando el precio y el tiempo de detección de Rapid comparado con test que están comercialmente disponibles aquí en Estados Unidos. Vemos que el precio es mucho menor y el tiempo de detección es mucho más rápido. Entonces, bueno, en el laboratorio muy contentos por haber desarrollado un prototipo que al menos bueno, nos permite, pues, avanzar y progresar en estas dos variables que queríamos mejorar. El segundo test que desarrollamos fue el LED. En este caso, pues queríamos crear un test que estuviese compuesto de componentes altamente accesibles o fácilmente accesibles, ¿no? Y entonces nos dimos cuenta de que básicamente la mina de los lápices, como este lápiz, está compuesta de grafito.
¿no? Y el grafito es un material electroconductivo y pensamos que podíamos usar este grafito, estas minas de lápices, para crear un test de diagnóstico. Y esto es como lo hicimos, es muy sencillo, es un tubito de plástico con 3 minas de lápices que actúan como electrodos. El del medio es el working electrode, el electrodo del medio es este. Y luego hacemos una funcionalización del electrodo de la mina del lápiz con nanopartículas y hace dos de nuevo como el receptor. Entonces, si luego metes una muestra de saliva en este tubito y tiene el virus, nos permite a través de electroquímica pues, detectar el virus en la muestra. Y de nuevo, clínicamente, usando cepas clínicas, de nuevo, pues aquí tenemos hisopos de algodón en muestras nasofaringias y muestras de saliva y vemos de nuevo la sensibilidad, especificidad y precisión. Como vemos, cometemos algunos errores con esta tecnología, pero en general pues es bastante fiable, ¿no? Hacemos también ensayos de cross-reactividad para asegurarnos de que la tecnología es específica contra SARS-CoV-2 y no detecta otros virus que no queremos detectar. Y hemos validado esto. Y de nuevo tenemos la matriz, ¿no? de coste y tiempo de detección y vemos que el LED, este tubito con minas de lápiz que acabo de comentar, vemos que opera en un espacio más deseable que los test actualmente disponibles aquí en Estados Unidos. Bueno, esto es LED y por último hemos desarrollado Color, que es el tercer prototipo que comentaba. Y este es muy diferente, no usa electroquímica para el proceso de detección, sino que usa nanotecnología. Es un optodiagnóstico pensado un poco como un test de embarazo, ¿no? Donde ves el resultado, si estás embarazada o no, a través de un cambio de color. Pues esto es similar. Ves si estás infectado o infectado con el virus a través de un cambio de color. Y entonces es un test cualitativo, pero hemos estado usando una app gratis que se llama RGB, que nos permite cuantificar los píxeles cuando hay un cambio de color en el hisopo de algodón. Y entonces nos permite pues, cuantificar todo esto, ¿no? Y lo bonito es que nos permite correlacionar la intensidad de cada píxel con un valor de la PCR, ¿no? Que es el valor CT de la PCR, que es una métrica fundamental de la PCR, y nos permite correlacionarlo muy bien, no solo en muestras que tienen una alta carga vírica, pero también media carga vírica e incluso muestras con poca carga vírica. Entonces, bueno, funciona muy bien en ese sentido. Y por último, pues también hicimos ensayos de cross-reactividad para ver, para asegurarnos de que solo los hisopos cambiaban de color cuando los exponíamos a SARS-CoV-2, pero no otros virus como influenza y otros, ¿no? Y luego ensayos de reproducibilidad para asegurarnos de que cuando hacemos manufactura de los hisopos, pues siempre operan un poco dentro del mismo rango de efectividad. Y por último, la métrica clínica, usando cepas clínicas del virus, de nuevo la sensibilidad, la especificidad y la precisión. Como vemos, pues cometemos dos errores aquí. Dos que realmente son positivos para COVID, no los detectamos como positivos. Cometemos 8 errores aquí y, bueno, 10 en total. Pero en general la fiabilidad, de nuevo, pues es bastante positiva, bastante buena. Y eso es todo lo que tenía. Quería pues comentaros que acabamos de publicar un libro sobre Machine Learning for Drug Discovery y sirve como un muy buen primer para aquellos investigadores o investigadoras que estéis pensando en meterse en este nuevo campo de Machine Learning e inteligencia artificial para descubrir nuevos antibióticos. Lo recomiendo, si os interesa, me podéis enviar un email y seguro que puedo compartir el enlace al libro, pero sirve un poco como un inicio, ¿no? para adentrarse en este nuevo campo. Así que si os interesa, como comento, contactadme. Y por último, pues quería darle las gracias a mi laboratorio, a la gente del laboratorio. Es un privilegio trabajar con ellos cada día. Tenemos un laboratorio altamente transdisciplinar, gente que viene de química, de biología, de ingeniería informática, de microbiología, de biología sintética, todos trabajando juntos, colaboradores, la financiación que nos permite hacer el trabajo que hacemos. Y por último, aquí dejo enlaces a nuestra página web, mi email y Twitter handle. Si alguien quiere comunicarse por esos medios, yo encantado. Y por último, pues nada, darle las gracias a las organizadoras, los organizadores por
permitirme pasar este ratito con todos ustedes y encantado de tomar, bueno, responder a cualquier pregunta que puedan tener. Mil gracias. Sí, muchísimas gracias, doctor César de la Fuente, pues, por compartir su conocimiento y opiniones acerca de esto, ¿no? La bioingeniería computacional, que ciertamente, como lo vimos, es un gran mundo que se puede encontrar en esto, en la ingeniería biomédica, con la ayuda de, pues, términos como la programación, la computación, y de seguro va a ser de gran provecho para, pues, académico y profesional a todos los presentes que nos acompañan la tarde de hoy, ¿no? Igualmente invito a todos los presentes que si tienen alguna pregunta al doctor César de la Fuente, pues pueden escribirlas en el chat aquí de Zoom, o también si desean pues abrir su micrófono y realizar alguna pregunta, pues están libres de hacerlo. Aquí tenemos una pregunta de Mercedes. Nos dice, ¿cuál fue el reto más importante a superar para llegar al resultado actual de los proyectos presentados, como la creación de antibióticos y pruebas de la COVID-19? Bueno, muchísimos obstáculos. O sea, en la investigación casi todo no funciona. Entonces, es muy importante ser resiliente y siempre estar pivotando, ¿no? Y pensando cómo puedes resolver el puzzle, ¿no? En el caso de los ordenadores, de cómo codificar antibióticos en ordenadores, lo primero que tuvimos que pensar fue cómo traducir la complejidad química en el lenguaje binario de unos y ceros, ¿no? Cómo hacer eso exactamente para que el ordenador pues comprendiese lo que le estábamos enseñando, ¿no? Un poco como un niño cuando empieza a hablar, empieza a adquirir un lenguaje nuevo, es un poco un concepto similar, ¿no? Y en el caso de los test de diagnóstico, pues mucho, desde intentar tener acceso al virus, a luego optimizar los chips que he comentado. Hubo muchos procesos que tuvieron que ser optimizados a lo largo del tiempo y con la presión obviamente extra de, bueno, de que queríamos contribuir dentro del contexto de la pandemia y tampoco había tanto tiempo, ¿no? Entonces, muchos obstáculos desde luego, pero bueno, eso es muy normal dentro del mundo de la investigación. Bueno, tenemos aquí otra pregunta y ¿hay información disponible al público sobre los 3 prototipos de pruebas que se desarrollaron? Al público sí, están las publicaciones que mostraba. Las publicaciones que mostraba aquí, está todo publicado. Mira, esta es la primera, la segunda es esta y la tercera es esta. Pero si os interesa los enlaces en particular, avisadme, poneros en contacto conmigo y yo encantado de compartir los artículos. Bueno, aquí tenemos bueno, un comentario de profesor Ernesto Ibarra. Dice una excelente presentación. Muchas gracias, felicidades al doctor Rubén y muchas gracias por compartir su conocimiento con las futuras generaciones de ingenieros biomédicos. La pregunta sería, ¿qué le recomendaría a los estudiantes para motivarlos a la investigación? ¿Fue un proceso fácil que les recomendaría para alentarlos a la investigación en biomedicina? Bueno, primero, muchas gracias por las amables palabras. Para mí, bueno, a mí yo amo lo que hago, entonces yo amo la ciencia, amo la investigación. Para mí no es un trabajo, sino que es un hobby. Yo os diría, bueno, a todos y a todas, simplemente encontrar algo que os motive, algo que os apasione cada día, ¿no? Entonces lo haréis con gusto. Luego, cuando os enfrentéis a dificultades, que cosas no funcionen o lo que sea, esa pasión luego os va a llevar a sobrepasar cualquier tipo de obstáculo. Y yo creo que eso es lo más importante. A mí la investigación me parece fascinante, cada día es diferente, cada día tengo oportunidades de resolver diferentes puzzles y yo es algo que realmente quería cuando estaba creciendo, ¿no? No quería dedicarme a algo monótono, sino que quería algo muy dinámico, que cada día fuese diferente, que cada día requiriese mi capacidad intelectual para resolver problemas, la mía junto con la de mi equipo. Entonces, para mí eso era algo muy importante y bueno, soy un privilegiado por poder dedicarme a lo que amo, pero básicamente os animaría a encontrar algo por el estilo, sea lo que sea en vuestro caso.
Si alguno tiene otra pregunta que hacer, por ejemplo, para el tema de comentarle de que, como mencionó, en este campo se necesitan eh, principalmente bastantes jóvenes que tengan como interés, ¿no? A este mundo. Y principalmente, como dijo, que ha comenzado hace poco, se podría decir que desde pues, la década del 2000 en adelante fue que se empezó a implementar esto y ahora lo vimos como con más necesidad por el tema de la pandemia, ¿no? Al final cuando mencionó que era pues cómo detectarlo, cómo por así decirlo, buscar las soluciones rápidas en poco tiempo para pues contrarrestar lo de pues el tema de las variantes que iban saliendo cada rato. Y creo que aquí vendría siendo como una de las formas en las que nos podemos empapar un poco como jóvenes de, ok, yo como ingeniero biomédico, yo como, yo qué sé, estoy interesada en la biología, no tiene que ser necesariamente ingeniero biomédico, gente que está en el área de biología, en el área de química, en el área de computación, pueden ayudar como al mismo objetivo. Sí, absolutamente estoy de acuerdo contigo. O sea, yo creo que cada vez más tenemos tecnologías que nos permiten acelerar el proceso de descubrimiento, descubrir nuevas tecnologías, nuevos medicamentos en este caso, de poder desarrollar también nuevos sistemas de diagnóstico y yo creo que pues, tenemos que aprovecharnos, ¿no? de esta... La tecnología no está solo para hacernos adictos a los móviles, sino que yo creo que también es importante aprovecharnos y poder tener un efecto beneficioso en la humanidad, en el mundo donde vivimos a través de, pues, de intentar desarrollar nuevos medicamentos que salven vidas, nuevos sistemas de diagnóstico que permitan pues, también prevenir muertes y bueno, al final pues intentar tener un efecto positivo en el mundo donde vivimos, ¿no? Sea como sea. Bueno, aquí tenemos otra pregunta. Dice, aparte de su interés por la investigación, ¿qué otro factor lo hizo decidir trabajar en esta área pues, de la biomédica? Yo creo que un poco la vocación de intentar ayudar a la gente. Eso es algo que es un continuo, en mi caso, en mi trayectoria. Yo así es como lo veo, o sea, yo trabajo cada día en la ingeniería biomédica con el objetivo final de intentar mejorar la calidad de vida de la gente, o intentar salvar vidas, intentar prevenir muerte, intentar disminuir el sufrimiento humano y al final eso es lo que hace que me levante cada día y que, bueno, dedique mucho de mi tiempo y mi energía para intentar aportar mi granito de arena, ¿no? Bueno, aquí tenemos otra pregunta. Dice, buenas tardes. ¿Alguno de estos, de los tres prototipos que mostró de test de COVID, estará a la venta al público o aún se encuentran en fase de evaluación? Todavía están en fase de evaluación, desafortunadamente, son prototipos, no están disponibles para uso en la población todavía. Hemos hecho un par de ensayos en varios países con ellos y nos han dado resultados positivos, pero el proceso de aceptación por parte de la agencia aquí en Estados Unidos, la FDA, tarda mucho tiempo y bueno, todavía no están en ese estadio. Entonces, bueno, tenemos que ser pacientes y ojalá, bueno, el sueño que tenemos es que ojalá algún día pues puedan ser de utilidad, ¿no? en la población. Bueno, aquí tenemos más preguntas. Buenas. ¿Las computadoras utilizadas para este proceso son fabricadas o hechas específicamente con este fin o se pueden hacer desde cualquier computador? Muy buena pregunta. Pues mira, varía mucho esta respuesta porque hay cosas que se pueden hacer en un portátil, pero muchas de las otras cosas que he mostrado, pues hace falta tener un clúster propio. Nosotros en mi laboratorio pues tenemos un server o un clúster propio que hemos construido con bastante inversión. Pero hay cosas que se pueden hacer desde el portátil de uno o de una. Para hacer un proyecto entero así, pues sí que hace falta más poder computacional. Listo. Bueno, también comentarles pues a todos los presentes que ahí pues pusimos en el chat también una encuesta, un forms de Google para saber pues la satisfacción o qué tal les pareció pues el webinar, el tema. Así que si podrían ir llenándolo también, se les agradecería mucho.
Y si no hay otras preguntas, bueno, me gustaría pues agradecerle nuevamente por su tiempo. Le estaremos también haciendo llegar a usted un certificado pues, de tipo de agradecimiento por la exposición. Asimismo, pues por brindarnos su tiempo, por brindarnos toda esta información muy interesante acerca de la biomédica, acerca de la computación, que no sabíamos, en mi caso, por así decirlo, no sabía qué tanto se podía utilizar todos estos conocimientos. Así que también que, pues para finalizar, por parte de la agrupación nos gusta pues capturar pues todos estos momentos que tenemos, todas estas reuniones, webinars y conferencias que tenemos, así que nos gustaría si pues pueden encender sus cámaras para pues tomar una foto al final. Les podemos dar unos minutitos ahí si desean arreglarse o algo así por el estilo. Creo que estamos todos. Bueno, vamos a ver si podemos tomar la foto. Creo que Cristel, si me podrías ayudar aquí. Bueno, Cristel es nuestra presidenta, la presidenta después del capítulo técnico estudiantil. Así que, Cristel, ¿nos puedes aquí colaborar con la foto? Vamos, 1, 2, 3. Listo. Listo, muchísimas gracias a todos pues, los participantes, al doctor César de la Fuente por nuevamente brindarnos su espacio para pues, darnos esta charla. Y pues desearle buenas tardes a todos. Muy bien, muchas gracias María, Melissa y Cristel y los organizadores por la invitación y nada, cualquier otra cosa, pues poneros en contacto conmigo. Y nada, mucho ánimo. Un abrazo a todos. Chao.